Muy bien. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy el tema de discapacidad y empiezo haciendo una pregunta como siempre. ¿Cuál es el beneficio que provee la discapacidad? ¿Qué tipo de beneficio provee el seguro por discapacidad? Salarios, Salario, profe. Los salarios, correcto. No hay ningún gasto por servicios médicos, ¿verdad? Por facturas, no. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de ingresos, correcto. Salarios, la pérdida de salarios. Entonces, palabras clave. Siempre les digo, préstenle atención a palabras clave. Cada vez que ustedes vean preguntas que dice a largo plazo, cuidado a largo plazo, por periodo largo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con largo plazo se refiere a discapacidad, ¿sí? Son enfermedades que discapacitan o limitan al asegurado. Entonces, habla de varios beneficios, pero cuando hablamos largo plazo, se refiere normalmente a discapacidad. Es una palabra que nos va a ayudar mucho a deducir, ¿verdad? O dar con las respuestas correctas. Voy a hacer una pregunta acá. ¿Cuál es el pago más frecuente que podemos recibir por una discapacidad? Mensual, profe. Correcto, mensual, correcto. Daniel fue, ¿verdad? Creo que sí. Es mensual. Esa es una pregunta que viene constantemente en el examen. Vamos a ir viendo algunas preguntas a lo largo, ¿verdad? Del tema de hoy. Pueden plantearse de diferentes formas. Yo siempre se los digo, se los repito constantemente. No se aprendan las preguntas de memoria. Necesitamos comprender el tema, porque si nosotros comprendemos el tema, no importa cómo nos presenten la pregunta, yo voy a dar con la respuesta. ¿Por qué? Porque conozco el tema. Sin embargo, si me aprendo de memoria la pregunta y si me la plantean de una forma diferente, ya no voy a saber cómo funciona. Es ahí la importancia de conocer el tema. Entonces, vamos a comenzar. Veamos aquí algunas palabras claves. Dice, está diseñada para proporcionar al individuo una cantidad establecida de ingresos. Entonces hablamos del factor económico, salarios, ¿verdad? Periódicos, y cuando dice periódicos son mensuales, ¿verdad? En el caso de una enfermedad incapacitante o accidente. Entonces la discapacidad puede venir de dos formas, ya sea por una enfermedad o por un accidente. Luego dice, el impacto financiero de la discapacidad, ojo, discapacidad total, porque eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero ahorita aquí se menciona discapacidad total. Hay algunos pólizas que solo proveen total, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuál es el otro tipo de discapacidad. Entonces dice, el impacto financiero de la discapacidad total puede ser peor que el impacto financiero de la muerte. ¿Por qué? Porque si un ser querido muere, claro, va a estar el dolor, el sufrimiento, pues nadie quiere que un ser querido se le muera. Pero si el ser amado muere, la familia en medio del dolor tiene que salir adelante y buscar fuentes de ingresos cuando el que murió es el proveedor de casa. Pero ¿qué pasa? Si no muere, pero queda discapacitado, el impacto es peor. ¿Por qué? Porque la familia tiene que cuidar del ser querido y sumado a eso buscar fuentes de ingreso. Dicho de otro modo, aunque se escuche mal, pero se vuelve una carga para la familia, ¿verdad? Entonces voy a contar aquí, yo les he puesto ese ejemplo, un momentito. Yo les he puesto ese ejemplo de una amiga. Miren, ustedes escuchan una presentación de ella de ventas. Ella ama lo que hace y habla con tanta pasión. Cada vez que ella habla de las pólizas, de cobertura, de los beneficios, habla con tanta pasión porque ella ama lo que hace. Algunos recordarán este ejemplo, pero ella estaba haciendo la presentación con tres familias representadas. Estaba haciendo una presentación con el tema de seguros y de las tres familias, una familia decidió protegerse. Las otras dos dijeron, lo vamos a pensar. Exactamente una semana después, uno de los que estaba ahí, cabeza de hogar,
¿verdad? Estaba trabajando y llevaba la escalera y resbala, ¿verdad? Cuando lleva la escalera en los brazos, se resbala y se va hacia atrás. Y cuando se va hacia atrás, pasa trayendo los cables de alta tensión con la escalera metálica. Automáticamente, pues él tuvo un golpe fuerte, ¿verdad? De energía. Y a raíz de ese accidente, él perdió sus dos brazos y las dos piernas. Es decir, ella cuenta la historia y ella dice, es impactante ver cómo una persona que yo la conocí completa, la vuelvo a ver y ya no tenía sus piernas y sus brazos. Una semana después, la familia tuvo que cuidar del ser querido, pues obviamente tienen que cuidar porque depende ahora totalmente de la... Entonces se escucha mal, pero es la realidad, se vuelve una carga para la familia y sumado a eso la familia tiene que buscar formas de ingreso para mantenerse y para mantenerlo a él, ¿verdad? Cuidar de él. Entonces es ahí donde las pólizas llegan a ser de mucha bendición, ¿verdad? Esta persona, pues dentro de las coberturas, había una cobertura que era para accidentes. ¿Cómo se llama la póliza contra accidentes? A ver. ADD. El ADD, que protege contra muerte accidental o Desmembramiento. Desmembramientos. desmembramiento, correcto. Que no muere, pero pierde un miembro de su cuerpo. Y en este caso, él perdió las cuatro extremidades. Entonces, él tenía derecho a reclamar el beneficio, pero pues no compró la cobertura, no decidió en su momento. Una semana después, sucede el accidente. Eso quiere decir que eso es algo imprevisible, algo que sucede, algo fortuito, ¿no? Algo que no se planifica. Entonces, por eso las cicatrices, ¿verdad? Son más fuertes por la discapacidad que por la muerte. Un momentito. Vamos a continuar, perdón. Dice aquí, luego, las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales. Es decir, que las puedo comprar de forma individual, pero también las puedo comprar a través de los grupos. También cumplen una función muy importante para empresas y propietarios de negocio. ¿Qué tipo de beneficio obtienen los propietarios de negocio cuando compran una póliza por discapacidad? A ver, ¿alguien? Pago de El hipotecas, Estado- que el Estado paga los salario de salarios los empleados, de los empleados capacitados. Muy bien. Pago pago de rentas o hipotecas, ¿verdad? De la empresa. Es decir, en pocas palabras, cuando el dueño de una empresa, miren, esto es importante que lo sepan porque viene preguntas de examen así. Entonces, ¿qué pasa cuando el dueño de una empresa queda discapacitado? El seguro, eso se llama propietarios de negocio, ¿verdad? O sea, pólizas de discapacidad para propietarios de negocio. ¿Qué sucede? Como ustedes bien lo dijeron, un dueño de empresa cuando queda discapacitado, el seguro no le va a proveer ningún salario al dueño de la empresa. Por el contrario, el tipo de beneficio que obtiene esta póliza, que es para propietarios de negocio, es como ustedes lo mencionan, cubre los gastos de la empresa, como ya sea hipotecas o rentas, salarios, pago de servicios como luz, internet, ¿verdad? Etcétera. Ese tipo de gastos es el que cubre la discapacidad para propietarios de negocio. Este beneficio no le proporciona ningún beneficio al dueño de la empresa. Eso es importante que lo sepan porque vienen preguntas sobre ese tema. Luego dice aquí, el tipo más común de la póliza individual es de ingreso por discapacidad de la póliza renovable garantizada. ¿Qué significa renovable garantizado? ¿Ven? Que se va ajustando la prima anualmente. Que se va ajustando la prima anualmente, correcto. Solo denme un momentito, permítanme. Quiero ver porque por alguna razón tengo muy bajo el audio, pareciera, ¿no? Entonces casi no los escucho. Yo creo que ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor. sí, profe, sí se le escucha bien. Ah, ok, ya, gracias. Ahora sí los escucho bien. Es que los escuchaba y entonces estaba como, no estaba seguro
si escuchaba lo que me decía o entendía lo que me estaban diciendo. Entonces, veamos acá. Dice la póliza renovable garantizada. ¿Qué es una póliza renovable garantizada? Esa es una cláusula dentro de la póliza. ¿Qué tipo de, qué provee esa cláusula? Que se renueva anualmente sin problema. Sin problema. Bueno, se renuevan cada año y la póliza anual se ajusta. La prima se ajusta, ¿verdad? Cada año, pero se renueva automáticamente sin evidencia de asegurabilidad. Y es automáticamente. Gracias, Joana. Excelente. Eso es renovable garantizado, ¿verdad? Cuando yo activo esa cláusula está en las pólizas, pero tengo que activarla. Eso significa que la aseguradora no me va a tener que contactar o no me va a tener que llamar para solicitar si yo estoy de acuerdo en renovarla o no. Voy a comentar un ejemplo. Tengo una persona cercana a mi familia, ¿verdad? Dice aquí que la garantiza su renovabilidad automáticamente. Correcto. Este ejemplo es de una persona que desde que tenía como 20, 25 años, tenía su póliza de salud y la estuvo pagando por toda la vida. Ya arriba de los 60 años, por alguna razón, no lograron hacer el cobro de la prima, ¿verdad? Entonces, intentaron al parecer contactarlo, pero bueno, de alguna u otra forma, pues nunca lograron notificarle. La póliza, pues cuando no se paga, ¿entra en qué? A ver, ¿cómo se llama ese periodo? Cuando no se paga y la póliza está vigente. Periodo de prueba, profe. Periodo Periodo de gracia. de gracia. De gracia, correcto. Periodo de gracias, perdón. Sí, el periodo de prueba ya lo vamos a ver más adelante porque aplica con estas pólizas, pero es otra función, ¿no? Pero el periodo de gracia. Entonces entró su periodo de gracia y las pólizas para personas mayores tienen un periodo de gracia adicional. ¿De cuántos días? Correcto, ahí me lo puse. 21 días. Correcto, 21 días. Es decir, ¿el periodo de gracia de cuántos días es? En total, Normal, el periodo de gracia normal. 31. 31 31 días. días. Correcto. Y para personas mayores se les suma 21 días extra, ¿verdad? Lo cierto es de que a esta persona pues no lograron hacerle el cobro después de tener más de 45 años o 40 años, algo así, su póliza. No lograron hacer el cobro, se agota el periodo de gracia y cancelan la póliza. Él no sabía. Cuando quiso renovarla, bueno, ya había terminado ese periodo. Él intentó recuperarla, pero ya eran nuevos términos, nuevas condiciones y era un riesgo muy alto para la empresa. ¿Sí? Entonces, parece injusto, pero las empresas son las que siempre tienen el riesgo. Es por eso que se cuidan y para eso están las cláusulas. Por eso dice, lo que la letra grande te da, la letra pequeña te lo quita. Por eso tenemos que leer la letra pequeña. Entonces, lo cierto es de que después de toda su vida teniendo una póliza de salud, él la pierde. Y ya al querer recuperarla, pues ya había pasado el periodo, ya no pudo recuperar su póliza y tuvo que seguir con nuevos términos y obviamente el costo era mucho más elevado porque ya es una nueva póliza, es un riesgo nuevo para la aseguradora, ¿verdad? Entonces, por eso sirve la cláusula renovable garantizada, que se garantiza que cuando finalice se va a renovar automáticamente. ¿A cada cuánto tiempo se va a renovar? Anualmente. Anualmente, correcto, porque las pólizas de salud son por años calendario. 1 de enero, 31 de diciembre. Entonces, dice aquí que generalmente ajusta la prima anualmente y proporciona beneficios por enfermedades y lesiones, ojo, no ocupacionales. Entonces, si es una lesión ocupacional, ¿quién lo cubre? La compensación de trabajadores, profe. Correcto, la compensación de los trabajadores. Son quienes cubren, ¿verdad? Las lesiones ocupacionales, pero el seguro por discapacidad individual o grupal no cubre lesiones ocupacionales, ¿verdad? Seguimos acá. Miren, aquí tenemos información valiosa.
¿Los beneficios pagados bajo una póliza de ingreso por discapacidad son en forma de pagos de ingresos mensuales? Esta pregunta casi siempre viene en el examen, ¿verdad? El pago más frecuente que se puede generar es mensual. La prima más alta, este es un ejemplo que se da, ¿verdad? Es en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad, es un periodo, y aquí está, periodo de espera de 14 días con un periodo de beneficio de 10 años. Pero dice la prima más alta. ¿Por qué la prima es más alta? Por el riesgo. Porque el periodo de espera es más corto. Ok, si yo quisiera bajar, vamos a ver, si yo quisiera bajar la prima, ¿cómo lo haría? Aumentando el periodo de espera. Correcto. Gracias, Yola. Esas son posibles preguntas de examen. Entonces, ¿cuál de las siguientes me proporcionaría una prima más alta? Y vienen 4 opciones, si ustedes lo quieren ver de diferente lado, ¿no? Entonces, sabemos que entre más largo es el periodo de beneficios y entre más corto es el periodo de espera, la prima va a ser más alta. Entonces, si yo quiero bajar la prima, la puedo hacer de 2 formas. O aumento el periodo de espera, o aumento, o perdón, disminuyo mi periodo de beneficio, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de las dos va a haber una reducción en el pago de la prima. Aquí hablamos un periodo de espera y ya vamos a llegar a esos periodos, ¿verdad? Para detallarlos de cuánto tiempo son para cada una. Luego dice aquí, las aseguradoras generalmente colocan un tope en la cantidad de protección de ingresos de discapacidad que emitirán a cualquier solicitante, definido en términos de ganancias del asegurado. Es decir, a cuánto tiene derecho, o sea, es la suma de lo que va a recibir mensual y durante cuánto tiempo. Es ese periodo de beneficios. También lo vamos a detallar más adelante. Por eso no me detengo ahorita acá. Vamos a continuar aquí. Entonces, veamos. Dice, las aseguradoras usan 2 métodos para determinar la cantidad de beneficios pagaderos según sus pólizas de ingreso por discapacidad. Entonces, ¿cuáles son los 2 métodos? Encontramos el enfoque de porcentaje de ganancias y el método de cantidad fija. Antes de entrar en detalle a estos métodos, ¿verdad? De beneficios, quiero aclarar lo siguiente. Voy a venirme para acá a la pizarra. Les voy a hacer una gráfica acá. Miren, se los voy a poner así tan sencillo. A ver, por la parte privada nosotros encontramos discapacidad y por la parte del gobierno tenemos cobertura por discapacidad. A ver. ¿Qué piensan? Sí. Aarón, buenas También. noches. Buenas noches, Fausto. Correcto. Sí tenemos discapacidad. ¿Quién provee la cobertura por discapacidad? El Seguro Social. Correcto. ¿Se acuerdan que el Seguro Social tiene 3 beneficios? ¿Cuáles son? Jubilación, sobreviviente y discapacidad. Correcto. Son los 3 beneficios que provee el Seguro Social. El Medicare es para personas de 65 años, pero ¿cuáles son los 2 beneficios donde se puede activar el Medicare antes de los 65 años? Por enfermedades largas, enfermedades renales Ujú. y enfermedades terminales. Ah, no. A ver. Discapacidad. Por Correcto, discapacidad y enfermedad renal. correcto. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Recuérdense, el Medicare se puede proveer a un asegurado antes de los 65 años únicamente por 2 situaciones, si queda discapacitado o queda como enfermo renal. Entonces, cuando hablamos de la discapacidad, hablemos de discapacidad, vamos a ver, discapacidad, ahí está, ok. Cuando hablamos de la discapacidad, existen 2 tipos de discapacidad. Una es la discapacidad, a ver,
Total. Total Parcial y total. y total. Total y Parcial. parcial. ¿Qué tipo de beneficio provee la discapacidad parcial? A ver, ¿alguien? El 100%, ¿no? El 100% de qué. Vamos a ver. Por aquí creo que lo tengo. A ver. Es por porcentaje, ¿no, profe? No, pero ¿en qué situación se provee la discapacidad parcial? ¿En qué situación? Cuando el trabajador, la persona está totalmente deshabilitada para trabajar. Cuando regresa al trabajo de nuevo, ¿será? Cuando regresa, miren, más o menos, o sea, cuando regresa al trabajo. Entonces, Después de una discapacidad total, ¿no? correcto. Gracias, Daniel. A eso iba. Para tener derecho a una discapacidad parcial, miren, la discapacidad total la pueden proveer, ¿verdad? Empresas privadas y también la puede proveer el El gobierno. gobierno. Ahora, la parcial, ¿quiénes la proveen? Las Solo las empresas privadas. Solamente, ¿sí? El gobierno no paga discapacidad parcial, solo discapacidad total. Y cuando dice total, es total, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de discapacidad total, existen dos tipos de beneficios. Por cantidad fija. ¿Y cuál es la otra? Por Porcentaje. Residual. Por porcentaje. porcentaje residual. Por porcentaje de ganancias. Ahora, la parcial también tiene dos tipos de beneficio. ¿Cuáles son? Monto fijo establecido en la póliza y un monto residual. Fijo y monto residual. residual. Correcto. Así de sencillo. Miren, cuando hablamos de discapacidad, así está la distribución. Ustedes pueden ver el tema de discapacidad es bastante amplio, ¿verdad? Y se va extendiendo y va detallando, pero lo vamos a resumir acá. Está la total y está la parcial. La total tiene dos tipos de beneficio. Es decir, que cuando yo compro una póliza total, me provee cantidad fija o porcentaje de ganancias. Y luego tenemos la parcial que me provee monto fijo o cantidad fija o cantidad residual. Ya los vamos a ver cada uno. Pero recuérdense, como dijo Daniel, la discapacidad parcial sí y solo sí se provee cuando la persona ha salido de una discapacidad total. Total. Una persona no puede aplicar a la cobertura parcial sin haber pasado por una discapacidad total. Entonces, la mayoría de pólizas provee coberturas de discapacidad total, incluyendo el gobierno. La parcial es un gap. Un gap es algo que agrego, que debo incluir, que debo sumar, que debo agregar a mi cobertura principal. Entonces, esta la solicito adicional. No viene ya incluida por default en mis pólizas. La que viene normalmente es total, pero la parcial debo de agregarla como algo extra. Y la parcial, sí y solo sí, va a pagar beneficios si la persona ha quedado totalmente discapacitado. ¿Y cuál es el propósito de proveer discapacidad parcial? O sea, ¿con qué propósito se provee este tipo de beneficios? ¿El parcial? ¿Alguien?
Para No estoy motivar, segura. para Sí es. motivar a la persona a reincorporarse al trabajo. Ahí dijeron la palabra, ¿sí? Para motivar a la persona, ¿verdad? Ahí dice para que pueda regresar a trabajar, correcto. Es como motivación, ¿verdad? Motivar a la persona. Entonces, es para motivarla a que vuelvan a trabajar, ¿verdad? Acá, perdón, para que vuelvan a trabajar sin perder la totalidad de beneficios. Pero cuando una persona que ha salido de una discapacidad total regresa a trabajar, normalmente no puede volver full time, sino que regresan part time. Entonces, es ahí donde la póliza por discapacidad parcial entra a trabajar, que le provee un beneficio parcial mientras la persona mantiene sus beneficios y puede producir algo adicional. Es motivar a la persona para que vuelva a trabajar. Ese es el propósito. María Alejandra, ¿tengo la mano levantada? Sí, profesor. Eso sería, esa motivación es como los beneficios de rehabilitación. Es como los beneficios de rehabilitación. ¿Quiénes financian los beneficios de rehabilitación? La aseguradora. La propia aseguradora. ¿Con qué propósito? Con el fin de motivar a la persona a que si no puede regresar en la actividad que estaba antes de la discapacidad, pues bueno, la motivan para que aprenda una nueva actividad que se acople a sus necesidades, ¿verdad? Que pueda desarrollar según ¿cómo se dice? Ah, no son limitaciones, sino las capacidades especiales, ¿verdad? O sea, que se adapte a sus necesidades, que son capacidades especiales, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo principal como la rehabilitación, ¿verdad? Que ayudan a motivar a la persona para que vuelva a trabajar y no pase dependiendo de un seguro. Entonces, vuelvo acá. En base a este mapa, ¿verdad? Encontramos la total y la parcial. Veamos acá cuando hablamos de una póliza de ingreso por discapacidad total. La total dice, voy a sacar aquí el lapicito, ¿verdad? Que provee dos. Dijimos por porcentaje de ganancias y por cantidad fija, que son los dos que mencionamos anteriormente. Porcentaje de ganancias y cantidad fija, que los vemos aquí, ¿verdad? Cantidad fija y porcentaje de ganancias. Entonces, el primero se llama enfoque de porcentaje de ganancias, que determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias antes de la discapacidad del asegurado y considera que dice aquí Otras fuentes de ingreso. las fuentes de ingreso. Dicho de otro modo, veamos aquí un ejemplo. Vamos a suponer que cuando el asegurado compra su póliza, le preguntan cuántos ingresos tiene. Entonces el asegurado dice, yo recibo $10,000 por mes. Ok, ¿me puede desglosar ese ingreso? Sí. Tengo $6,000 de salario. Tengo $1,500, ¿verdad? $1,500 por acciones. Entonces, y tengo 2,500, ¿verdad? Tengo 2,500 por rentas o alquileres. Ok. Eso me da un total de $10,000. Muy bien. Entonces, el asegurado viene y ve qué opciones tiene. Entonces, tenemos el primero que es por porcentaje de ganancias y el otro que es cantidad fija. Este normalmente es un poco más costoso que este, ¿verdad? Ahora explico por qué. El segundo dice, el segundo método se utiliza para establecer los beneficios por discapacidad, es el método de cantidad fija. Bajo el enfoque, la póliza especifica un monto de beneficio de ingreso fijo que se pagará al asegurado que queda totalmente incapacitado. Normalmente este monto es pagadero, ¿qué dice aquí? Es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio de ingreso que el asegurado pueda recibir. Aquí es independientemente de cualquier otro ingreso. Aquí dice que considera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el asegurado, en una póliza privada, si el asegurado
dice que está ganando $10,000, o sea, está pagando una prima por $10,000, pero elige la cantidad de porcentaje de ganancias y queda discapacitado, ¿cuánto va a recibir? No sé si La me va a entender. diferencia 4. ¿Cuánto? Si está por porcentaje aquí en el primero, por porcentaje de ganancias, queda discapacitado, ¿cuánto le va a pagar la aseguradora a la persona discapacitada? sería la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En 6.000. este caso, 10.000 menos los valores que él tenía por otros ingresos. Sí. Por el contrario, le van a pagar solo $6,000. ¿Por qué? Porque va a considerar otras fuentes de ingreso. Entonces, como si queda discapacitado, igual las acciones le siguen generando. Si queda discapacitado, igual la renta le sigue generando. Solo va a perder el salario. Por lo tanto, el seguro le va a pagar 6,000 porque los otros 4,000 siguen activos. Por eso dice, considera otras fuentes de ingreso. Esta por lo regular es más económica. Ahora, si se va por esta opción, esta va a ser un poco más costosa. Dice, el segundo método que es cantidad fija. Veamos aquí abajo. Se pagará si el asegurado queda totalmente incapacitado. Normalmente este monto es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio. Entonces, si elige esta opción, ¿cuánto le van a pagar? Aquí sí le pagan los 10.000 completos, ¿no, profe? Correcto, aquí Total. sí le van a pagar los 10,000 completos, porque él está pagando una cantidad fija. Entonces, en base a eso, por eso la prima aquí es más alta, porque él está pagando por los $10,000. Entonces, si él queda discapacitado, es una cantidad fija, no van a considerar otras fuentes de ingreso. Entonces, el seguro le va a pagar $10,000. Entonces, al final, él va a recibir $14,000, porque tiene $4,000 que le están llegando de activos pasivos, o ingresos pasivos, y los 10,000. Entonces, esa es la diferencia entre cantidad fija y enfoque o por porcentaje de ganancias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Voy a borrar acá. Seguimos avanzando aquí con la presentación. Veamos esta información. Dice aquí, en caso de que el asegurado fallezca o muera a causa de la discapacidad, palabras claves. Estas son preguntas que a veces podemos nosotros encontrar en el examen como preguntas capciosas que nos van a hacer dudar o nos van a confundir. No nos adelantemos a contestar sin comprender. Dice aquí, en caso de que el asegurado muera a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán al beneficiario del asegurado. ¿Qué significa eso? ¿Alguien que me explique? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner aquí un ejemplo. Vea. Vamos a suponer que aquí tengo el cliente A. Compra un seguro que le va a pagar, vamos a poner los $10,000, ¿verdad? Dice aquí que lo que no pagaron a él se lo pagarán a su familia. Ok, vamos a ver. Entonces, tiene los 10,000, aquí tengo el cliente B, que también tiene un beneficio por $10,000. Y se lo van a pagar por 10 años. Igual a él por 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? 10 años. Ok. Vamos a suponer que el asegurado A estaba discapacitado por problemas renales. Y el A va cobrando, ¿verdad? 2 años y muere a causa de la enfermedad renal. ¿Cuánto le van a pagar al beneficiario? ¿8,000 nada más?
8,000. ¿Por qué 8,000? Ah, no, estoy restando los 2 años. 8K me ponen ahí también. Los 10.000. Los 10,000 se los 8,000. pagan mensuales. ¿Sí? Ok. Por 10 años. ¿Mm? Son 100.000. Ok, denme un momentito, solo voy a... Ok, vea, tengo al cliente A y tengo al B, ¿verdad? Él tiene un beneficio de $10,000. Ah, perdón. Vamos a ver. Sí, bueno, $10,000 que se los van a pagar por 10 años. Él está discapacitado, ¿verdad? Por una enfermedad renal y lleva cobrando el beneficio 2 años. Es decir, que lleva 2 años y muere, ¿verdad? Muere por la misma enfermedad renal. ¿Cuánto le van a pagar al beneficiario? 1.176.000. 1,176,000. Eso es prácticamente, ¿me puedes desglosar la operación? Sí, profe. Ok. Estamos hablando de 10.000 mensual que se está pagando por 10 años. Pero Son como ya lleva 120 dos, al año. Ujú. son 120.000 el año. Entonces serían, sumándolo, multiplicamos los 120.000 por 10. Sería 1.200.000 es el total de los 10 años. Menos 240.000 que ya se le ha pagado, que serían 960.000, perdón. Correcto. Ujú, a eso iba, ¿verdad? Esa operación que acabas de hacer. Ahorita voy a explicarlo detalladamente. Luego tenemos al cliente B que también tiene un salario un ingreso de $10,000 por 10 años, ¿verdad? También está enfermo renal y le van pagando 2 años del beneficio y muere en un accidente. Acá. ¿Cuánto le van a pagar al beneficiario del cliente B? Completo los 10K. ¿Seguros? A ver, quiero explicar acá. Miren, leamos acá detalladamente. En caso de que el asegurado muera a causa, palabras clave, de la discapacidad, todos los beneficios ganados, pero no pagados, es decir, el cliente A, tenía los beneficios ganados, pero solo le iban pagando 2 años. Es decir, que 8 años no se los han pagado, pero tenía derecho. ¿Por qué? Porque la muerte fue a causa de la misma discapacidad. Él murió por la enfermedad renal. Eso quiere decir que los beneficios los tenía ganados, pero no se los pagaron y por lo tanto se lo van a pagar al beneficiario. Según la operación que hizo Daniel, a él no le habían pagado 8 años y anualmente le estaban pagando $120,000, es decir, $10,000 mensuales. Al año son $120,000 por 8 años, es lo que iba a recibir el beneficiario, porque la muerte fue a causa, ¿verdad? La muerte fue por la misma enfermedad renal por la que estaba discapacitado. En cambio, el cliente B también tenía los mismos beneficios, le iban pagando 2 años, pero murió en un accidente. La causa de la muerte no fue la discapacidad, la causa de la muerte fue ajena a la enfermedad renal. Él murió en un accidente, no murió por la enfermedad renal. Por lo tanto, el beneficiario de B va a recibir Nada. 0, porque la causa es ajena a la discapacidad. Mm. Mientras que el cliente de A, la causa fue la misma
enfermedad renal. Por eso a él le van a pagar 8 años, ¿verdad? 8 años acá por 120,000, ¿verdad? Que daban creo que 900 y fracción, algo así me dijo Daniel. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Sí, claramente. Ya entendí. Gracias, profesor. Entonces, es importante que sepamos que para que el beneficiario tenga derecho a esos beneficios que no cobró el asegurado, que la muerte sea a causa de la misma enfermedad. Porque si es una razón diferente a la discapacidad, los beneficios no se le dan al beneficiario. ¿Ok? Aarón, una preguntita. Dígame, Entonces, favor. aquí podríamos decir que, como pregunta de examen, creo que es que son beneficios ganados y no cobrados. Ajá. Beneficios ganados y no cobrados o no pagados si la muerte fue a causa de la misma discapacidad. Correcto, ¿Ok? gracias. Ok, gracias. Entonces voy a borrar aquí. No sé si hay alguna otra pregunta con este tema. Luego dice aquí los montos de los beneficios por discapacidad a largo plazo. Ojo. A largo plazo de grupo. Generalmente están limitados. Pregunta también de examen. Esta pregunta es típica en algunos estados. No es en todos, pero la podrían encontrar. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Yo le he visto, cada vez que yo presenté las pruebas anteriores, sí sale. Sí sale, Sí, siempre sale. gracias, Daniel. Esa es una pregunta que aparece comúnmente en algunos estados y casi siempre aparece en los mismos estados, pero no aparece en todos los estados. Cuando una persona tiene un seguro por discapacidad a través de la empresa, el beneficio está limitado al 60% de su salario porque se paga a través de la empresa. Entonces aquí no es como en una póliza privada. Vamos a suponer que en una privada yo gano $5,000, pero yo en la privada estoy pagando por $10,000. ¿Por qué? Pues yo puedo hacerlo, claro, si tengo capacidad de pagar la prima. Pues puedo exigir $20,000, pero tengo que pagar una prima para eso y tengo que mostrar evidencia de asegurabilidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero cuando es a través de la empresa, cuando es grupal, si una persona recibe un salario de $10,000 y queda discapacitado, va a recibir solo de beneficio $6,000, es decir, el 60%. ¿Ok? Saludos. Este tema entra en salud, sin embargo, ahí me hace Reidis, me está haciendo la pregunta. Esto tiene que ver con salud, discapacidad va con salud. Sin embargo, vamos a encontrar unas cláusulas más adelante que se presentan en vida, ¿verdad? Que también ustedes podrían encontrar preguntas para los que hagan en vida. Ahora sé que muchos van para la 215, que es vida y salud, pues entonces ahí de cajón entra este tema, ¿sí? Pero discapacidad como tal va en la parte de salud, ¿ok? Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a borrar. Muy bien. Luego encontramos presunta discapacidad, también una posible pregunta para algunos estados. Cuando hablamos de ¿cuál de las siguientes se considera una discapacidad presuntiva? ¿Sí? Más o menos así viene la pregunta. Y aparecen opciones y dentro de las van a encontrar discapacidades con ceguera, sordera o pérdida del habla. Es decir, una persona, dependiendo a qué se dedique, si pierde el oído, pues es posible que pueda seguir desarrollando la misma actividad, ¿verdad? O la pérdida del habla podría seguir, ¿verdad? Pero entonces, es decir, que no está perdiendo ningún miembro de su cuerpo, puede mover todas sus extremidades, se puede mover por cuenta propia, pero ha perdido uno de los 5 sentidos. Entonces, eso se considera una discapacidad presunta y se asume como que está totalmente discapacitado, ¿verdad? Aquí se menciona arriba, incluso si puede trabajar. Entonces, si la persona pierde alguno de estos, de los 5 sentidos, se asume como que está totalmente discapacitado y puede seguir trabajando, pero puede aplicar al seguro. ¿Ok? Una provisión de discapacidad presunta normalmente exime los requisitos habituales para los beneficios por discapacidad total.
Esto lo vamos a explicar ahorita más adelante, ¿sí? Este concepto. Voy a seguir aquí. Luego entramos, perdón, a la discapacidad parcial. Entonces, recuérdense que aquí lo vimos. Para tener derecho a la discapacidad parcial, el requisito es que el asegurado esté saliendo de una discapacidad total. Vuelvo acá. Entonces, ¿qué tipo de beneficios encontramos en la discapacidad parcial? Dice, la discapacidad del asegurado para realizar uno o más deberes importantes del trabajo o la discapacidad de trabajar en ese mismo trabajo a tiempo completo. Cualquiera de estos resultados o resulta en una disminución de ingreso. Normalmente el beneficio de discapacidad parcial se paga solo, ojo, aquí lo voy a subrayar. Normalmente los beneficios por discapacidad se pagan solo si el titular de la póliza ha sido, ¿qué dice aquí? Totalmente discapacitado. Entonces no se puede pagar beneficios si la persona quedó, quedé parcialmente discapacitado. Puedo caminar, pero pues tengo inmóvil una pierna, pero igual trabajo en una oficina, pero voy a trabajar part-time y voy a reclamar mi beneficio parcial. ¿Eso sería posible? No. ¿Por qué? Porque no ha pasado por una discapacidad total. El objetivo, repito, de la discapacidad parcial es cuando la persona está discapacitado totalmente y la empresa busca motivarlo. Es decir, que vuelva a trabajar a tiempo parcial sin perder el 100% de sus beneficios. Entonces, este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar, incluso a tiempo parcial, sin temor a perder todos sus beneficios de ingreso por discapacidad. El monto de beneficio pagadero cuando una póliza cubre discapacidad parcial depende si la póliza estipula monto fijo o monto residual. Veámoslo aquí, ¿verdad? Monto fijo o monto residual, que son los dos tipos de beneficio en la parcial. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Veamos. Vamos a continuar aquí. Veamos el monto fijo. Dice, un beneficio de monto fijo es un monto establecido en la póliza. Esta cantidad es usualmente el 50% de la discapacidad completa. Es decir, que si el asegurado tiene una póliza por discapacidad total por cantidad fija, ¿verdad? Si tiene una cantidad fija, la cobertura parcial usualmente va a pagar el 50%. Es decir, que automáticamente aplica a una discapacidad, a una cantidad fija en la parcial. Dice, esta cantidad usualmente es el 50% de la discapacidad completa. Por ejemplo, aquí se nos da un ejemplo. Supongamos que Helen, que tiene una póliza de ingreso por discapacidad con una definición de ocupación propia, está gravemente herida después de haberse caído por las escaleras. Ella no puede trabajar durante 4 meses y durante ese tiempo su póliza de ingreso por discapacidad paga un beneficio completo. Después de 4 meses puede regresar a trabajar solo a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Si su póliza no contenía una disposición de discapacidad parcial, sus beneficios ¿qué? Cesan por completo, porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. Entonces, para reclamar el beneficio de discapacidad total, tiene que estar totalmente discapacitado. Si la persona regresa a trabajar, aunque sea 1 hora al día, automáticamente anula los beneficios de la discapacidad total. ¿Por qué? Porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. Sin embargo, si la póliza estipula que los beneficios parciales por discapacidad se paguen como una cantidad fija, puede trabajar a tiempo parcial y continuar recibiendo la mitad de los beneficios por discapacidad. En el ejemplo que vimos anteriormente, decía que la cantidad fija era de $10,000, independientemente de otros ingresos. Y si tiene la cantidad o el seguro por discapacidad parcial,
Entonces, le van a pagar ahora, si en anterior ganaba 10,000, pues ahorita se va a limitar a ganar $5,000. Es decir, que le van a pagar $5,000, pero la persona puede trabajar a tiempo parcial y ganar otro porcentaje ahí. ¿Ok? Así es como funciona la cantidad fija, que está fija a un ingreso y normalmente es el 50% de la discapacidad total. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿Dudas, Profe, preguntas? sí, Sí, Daniel. perdón. Sí, lo que tengo entendido es que, por lo menos, Helen viene de una discapacidad total, ¿verdad? Correcto. Ok. Reintegra otra vez al trabajo, pero a tiempo parcial. Si la póliza de ella tiene la cláusula de discapacidad parcial, entonces, aparte de las horas que ella trabaja, sí que se le van a pagar, el ingreso que tenía anteriormente, ante la discapacidad total, es el 50%. Es el 50% de lo que recibía en la discapacidad total. ¿Sí? Ok. Ok, vamos, quiero poner un ejemplo aquí. Vamos para tratar de explicarlo. Gracias, Daniel. En base a la pregunta que hace Daniel, vea. ¿Cuánto era el ejemplo que pusimos que recibían la cantidad fija en discapacidad total? ¿Se recuerdan? Creo que era 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. Y debe ser cantidad fija. Para poder estar acá como monto fijo o cantidad fija, tiene que ser cantidad fija, ¿verdad? Entonces, si estaba discapacitado totalmente, ¿cuánto va a recibir, dijimos? 10,000. 10,000. Ok. Luego de, como este ejemplo, vamos a suponer, luego de en este ejemplo de Helen, ella regresa a trabajar, pero ahora ya no puede ganar $10,000. Ahora vamos a suponer que Helen está ganando solo $3,000, ¿verdad? Ella está ganando en su trabajo $3,000. Solo un momentito. Que cada vez que uso el lápiz de pantalla me bloquea todo y cuando ingresa alguien a sala, pues tengo que desactivar. Vean. Entonces dijimos $10,000 era la total, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un monto fijo, que es el 50%. Entonces quiere decir que Helen regresa a trabajar y a tiempo parcial ella está ganando ahora $3,000. ¿Cuánto le va a pagar el seguro? 7,000. A ver, ¿seguros? ¿Seguros que 7,000? Será 5,000, ¿no? Del salario que estaba recibiendo anteriormente. Correcto. Porque es que cantidad fija. Monto fijo. Y si en la total estaba ganando $10,000, vamos a ver, en la discapacidad parcial está con un beneficio de monto fijo. Y como está como monto fijo, en la total recibía 10,000, en la parcial va a recibir 5,000. 5,000 porque se El limita. 50%. Y ella gana, ¿verdad? Helen está ganando aquí $3,000. Eso quiere decir que ella va a recibir de salario 3,000 y de seguro 5,000. 5,000. Eso ella Ah, estaría recibiendo un total de $8,000. ¿Por qué? Porque ella se fue por la cantidad fija. ¿Sí? Entonces, recuérdense que ya no tiene derecho a una discapacidad total, aunque gane $1, es decir, que si ella regresa a trabajar 1 hora al día, anula automáticamente la cobertura de discapacidad total, porque ya no cumple con ese requisito, ¿verdad? Que está totalmente discapacitado. Entonces, se aplica si ella tenía la cantidad fija, va a recibir el 50% de lo que recibía en la total. En la total recibía 10,000. Entonces, en la parcial va a recibir 5,000, porque es cantidad fija, independientemente de otros ingresos. Entonces, ¿le conviene regresar a trabajar? Veamos.
sí, obviamente la empresa, ¿cuál es el objetivo del seguro parcial? De la discapacidad parcial. Motivarlo, ¿no? Motivar a la Motivarlo, persona. ajá, porque uno podría decir, la pregunta acá, ¿verdad? Me dicen, ¿le conviene regresar a trabajar? Económicamente podría decir, no, pues está mejor discapacitado, pero obviamente un médico debe certificar que está totalmente discapacitado. Entonces el seguro va a estar siguiendo. Y ojo, vean, aquí en las pólizas por discapacidad es donde más simuladores potenciales existen. ¿Qué es un simulador potencial? Por ahí van a encontrar ese término en alguna de las preguntas. ¿Qué es un simulador potencial? Algo que recrea una situación posible. No lo sé. No. Vean, los simuladores potenciales no es un secreto que las aseguradoras usan. Correcto. Ah, aquí me puse iPhone, no sé quién es. Pero solo tengo como iPhone, pero aquí me pone la respuesta correcta. Alguien que finge, ¿verdad? Erika. Excelente, Erika. Gracias. Alguien que finge, alguien que simula una discapacidad. Las aseguradoras usan investigadores, ¿verdad? Cuando alguien está recibiendo un beneficio, va a ser investigado por, ¿verdad? O sea, son investigadores o espías, como ustedes lo quieran ver, pero las aseguradoras invierten porque existen muchos simuladores potenciales. Un simulador potencial es una persona que está simulando estar discapacitado con el fin de sacarle provecho a la cobertura. Y aparte, un médico debe certificar que la persona está discapacitada y que no puede hacer 2 o más actividades de la vida diaria, ¿sí? Ese es un simulador potencial. Un momentito. Entonces, ¿qué pasa? Veámoslo de otra forma. En la total eran, dijimos, 10,000, ¿verdad? Vamos a suponer que Helen estaba por cantidad fija y Helen regresa a trabajar ahora part-time, pero en part-time ya no está ganando los 10,000, sino que ahora está ganando 6,500, ¿verdad? ¿Cuánto le va a pagar el seguro? $3,500. ¿Seguros? ¿Qué dice aquí? Monto fijo. Y cuando dice monto fijo, recuérdense, es independientemente de otros ingresos. Monto fijo es monto fijo. Y cuando es monto fijo en una póliza por discapacidad parcial, se limita al 50% de la total. Y en la total recibía $10,000. Correcto, Félix. Ahí me lo pone Félix, ¿verdad? Entonces, Igual le pagan los 5,000. correcto. El seguro igual le va a pagar los 5,000. ¿Por qué? Porque está por una cantidad fija y se limita al 50% de la total. En la total recibía 10,000, ahora recibe 5,000, independientemente de otros ingresos. Si la persona, el Helen, acá, ¿verdad? Helen está ganando 6,500, pues bueno, ahora le va a convenir, ¿verdad? Porque está ganando 6,500, el seguro le está dando 5,000, es decir, que va a ganar 11,500. Está bien motivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por cantidad fija. A lo que voy es que ya sea que gane más o gane menos, siempre y cuando esté con una discapacidad parcial por monto fijo, le van a pagar el 50% de lo que recibía en la discapacidad parcial, independientemente cuánto esté ganando part-time. Puede ser más o menos del 50%. El seguro va a respetar el 50% de la discapacidad total. Daniel, ¿tengo la mano levantada? Profe, otra dudita aquí al respecto. Bueno, ya estamos claros acá en los montos que van a recibir en su discapacidad total y de la parcial. Correcto. Y al respecto del tiempo, ¿cuánto tiempo le seguirán pagando esta discapacidad parcial? Ok. Mientras que la discapacidad parcial dure hasta el periodo de beneficios que esté estipulado en la póliza. Para eso está el periodo de beneficios. Ya vamos a llegar a esa parte, ¿sí?
Entonces, Ah, ok. ¿cuánto tiempo? Obviamente se va a limitar a lo que esté pactado en la póliza. Ese se llama periodo de beneficio. Ese es el periodo de beneficio. Ahí estipula, ok, en la total son 10 años, en la parcial son 5 años, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces, todo tiene que estar estipulado en el contrato. Entonces, Ok. puede variar de una póliza a otra, pero sí se especifica. Y eso está específicamente en el periodo de De beneficios. beneficio. Perfecto. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, dudas hasta el momento? Veamos ahora el residual. ¿Cómo funciona el residual? Normalmente se usa, dice aquí, normalmente se usa después de que se ha pagado un pago completo por discapacidad y el asegurado ha vuelto a trabajar, sin embargo, con una carga de trabajo reducida. Recuerden que seguimos en discapacidad parcial, ¿verdad? Entonces, un beneficio de monto residual se basa en la proporción de ingresos, ojo acá, perdidos debido a la discapacidad. Palabra clave, proporción. Considerando el hecho de que el asegurado puede trabajar y obtener algún ingreso. El beneficio generalmente se determina al multiplicar un porcentaje de ingresos perdidos por el beneficiario. Aquí. El beneficiario, perdón, por el beneficio mensual establecido por la discapacidad total. Entonces, si la persona en la discapacidad total está por beneficio, el beneficio por porcentaje, automáticamente en la parcial va a aplicar al monto residual. Entonces, aquí se da un ejemplo. Supongamos que el trabajo consistía en lavar 10 autos por día. Y el asegurado pues se rompe un brazo, pero aún puede trabajar, solo que ahora ya solo puede lavar 6 autos. Entonces, se perdió un 40% debido al brazo roto, ¿verdad? Entonces dice aquí se perdió el 40% debido a la discapacidad parcial. El beneficio residual entonces sería del 40%. El beneficio que la póliza proporcionaría para la discapacidad total. El beneficio por discapacidad residual generalmente es un, ¿qué dice? Porcentaje del beneficio de la discapacidad total. Para cuando el asegurado está trabajando, pero no puede realizar alguna de las tareas de su ocupación. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo. En la discapacidad total recibía $10,000. Entonces, vamos a suponer que en la parcial, recuérdense que acá eran los $10,000, pero en la parcial, ahora ya está con una discapacidad parcial, pero él tiene un monto residual de beneficios. Entonces, según el ejemplo anterior, aquí dice que perdió, vamos a suponer que, bueno, vamos a poner el ejemplo anterior. De Helen, ¿se recuerdan? Helen primero estaba ganando $3,000. ¿Cuánto le pagaría el seguro en este caso? Si tienen monto residual. 7,000, profe. Correcto. Gracias, Daniel. $7,000, ¿verdad? De seguro. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Si Helen gana 6.5, ¿cuánto le va a pagar el seguro? 3.5. Correcto. Ok. 3.5. Correcto, Daniel. Felicidades. Gracias, profe. A eso me refiero. Ese es el monto residual. ¿Qué es lo que hace el residual? En el otro era una cantidad fija, 50, independientemente sea más o menos del 50% lo que gane, pues el seguro le va a pagar el 50% de 10,000, que era el seguro total, de discapacidad total. Pero acá en el residual, lo que hace el residual es llenar la brecha de lo que está ganando ella y lo que ganaba antes. Si antes ganaba 10,000 y ahora a tiempo parcial solo está ganando 3,500, el seguro residual le va a pagar 6,500, ¿verdad? Es decir, si gana 3,500 ella,
el seguro le va a pagar 6,500. Ahora, si ella gana $1,000 a part-time, el seguro le va a pagar ¿cuánto? 9.000, ¿no? $9,000, sí. ¿Por qué? Porque va a llenar esa brecha para ajustar los $10,000. Ese es el monto residual. Difícilmente ustedes encuentren preguntas Claro. numéricas con estos conceptos, ¿verdad? De que cuánto va a ganar esto, lo otro. No vienen preguntas tanto así, pero sí viene, póngale, una pregunta que se frecuenta mucho es, un médico está recuperándose de una discapacidad total. Luego de haberse recuperado, pues puede trabajar, pero solo que ahora a tiempo parcial. ¿Cuál de los siguientes le puede proporcionar un ingreso aún él estando trabajando? O sea, es decir, que él puede seguir trabajando y generando un ingreso y el seguro le puede proporcionar otro ingreso. Dentro de las 4 opciones está beneficio residual. ¿Sí? No dice cantidad fija, sino que dice otros, no me recuerdo las otras opciones, pero dice beneficio residual. Entonces, esa es una pregunta que ustedes pueden encontrar en muchas oportunidades en el examen, ¿sí? Entonces, yo sé que el beneficio residual es uno de los beneficios de la cobertura por discapacidad parcial, porque no viene específicamente discapacidad parcial, no, pero viene residual. Y yo sé que el residual es de la discapacidad parcial, viendo este ejemplo, ¿verdad? La discapacidad total me da cantidad fija o porcentaje. La parcial me da una cantidad fija o me da un residual. Y la pregunta que viene muchas veces es, un médico regresa a trabajar, ¿cuál le permite mantener un beneficio del seguro y aún así continúa él recibiendo un salario parcial? Yo sé que es el monto residual, porque el monto residual es de la discapacidad parcial. Uh-huh. Okay. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Muy bien, vamos a... Aaron, una preguntita ahí. Dígame, Fausto. Entonces sería siempre el monto fijo en la parcial, será, claro, el 100%, claro, pero el 50% del monto de la discapacidad fija, ¿no? ¿Estoy bien? Cantidad fija va a ser 100%. Y en la cantidad fija en la parcial va a ser el El 50% 50% de lo que tenía en la total, de lo que, independientemente de otros ingresos. de lo que tenía. Por eso, el 50% en la parcial de lo que es la parte de la total. Correcto, de lo que ganaba. Suponiendo que en la total le daban $3,000, pues en la parcial le van a dar 1.500, 1,500, correcto. O sea, es el 50%. el 50%. Eso siempre será así Fijo. de acuerdo a la póliza, ¿no? Por eso dice fijo. Fijo, así. Así. Ok, ¿Sí? gracias, Aaron. En la de porcentaje de ganancias, recuérdense que aquí se considera otros ingresos, ¿verdad? Y en la residual Proporción. es proporción. Es la proporción, ¿verdad? Es decir, que llena la brecha entre lo que gana part-time y lo que ganaba antes de la discapacidad. ¿Ok? Correcto. Uh-huh. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Otra pregunta acá. Sí, Daniel. ¿Será que esta cláusula, este rider es más caro? El ¿Cuál? del monto residual, a comparación del monto fijo. Que si es más caro, no. Más costoso. Normalmente el que es más costoso es el monto fijo, porque el monto fijo va a pagar sí o sí independientemente de cualquier otra fuente de ingreso. Mientras que acá sí va a contemplar estos ingresos. Ok, sí, porque si aquí en la parte residual, por lo menos, si usted decía que Helen ganaba 10.000, entonces
Sí, ella sabe que tiene una cobertura, una cláusula de punto residual, entonces va a trabajar poquito, va a ganar $1, y entonces la empresa le va a pagar los 9.999, ¿no? Y obviamente solo que está, recuérdense que eso es lo bonito, ¿verdad? O sea, si lo vemos así, pero tenemos que irnos a las cláusulas, ¿verdad? Y ahí Ujú. están las condiciones, ¿verdad? Hay que ver los límites de tiempo, durante cuánto tiempo está el beneficio de rehabilitación y un médico debe certificarlo. Entonces, parece que siempre va a estar bajo investigación, o sea, va a tener una persona que esté supervisando, ¿verdad? La van a estar supervisando constantemente para que también no abuse, ¿ok? Ok. Vamos a ver, existe una cláusula, una provisión Ujú. que impide que una persona se beneficie económicamente de un seguro. ¿Cómo se llama esa provisión? Alguien que me diga. Esa es una pregunta de examen también. Impide que una persona se beneficie económicamente de un seguro. Esto también entra en vigor cuando una persona tiene más de un seguro. Entonces, es decir, vamos a suponer que yo tengo 2 seguros, uno por parte de la empresa y uno por parte individual. Y yo quedo discapacitado y cobro los 2. ¿Eso es posible? No es posible. Uy, se me fue de la cabeza. Sí, o sea, es decir, yo tengo uno por parte de la empresa y aparte otro que compramos con mi familia. Tengo 2 beneficios por discapacidad. ¿Es posible cobrar discapacidad por los 2 lados? No, no es posible. ¿Por qué? Existe una provisión y esa provisión se conoce como el COB, C-O-B, ¿sí? Que traducido es la provisión de coordinación de beneficios. COB, esa es pregunta de examen. El COB o la coordinación de beneficios impide que una persona se beneficie económicamente de un seguro. Y se refiere más que todo a las pólizas por discapacidad, ¿verdad? Cuando hay múltiples tipos de póliza o cuando una persona está abusando, ¿verdad? Como el ejemplo, ¿verdad? Bueno, voy a trabajar, gano $1 y sigo beneficiando del parcial. No, un médico siempre va a certificar y por eso está el beneficio por rehabilitación. Entonces, siempre va a estar supervisado. Y precisamente el COB, que es la coordinación de beneficios, impide que una persona se beneficie o abuse de esos beneficios. ¿Ok? Eso se conoce como el COB, pregunta de examen. Acuérdense, ya sea que Copiado, profe. ustedes pueden encontrar preguntas como ¿qué pasa si una persona tiene más de un seguro? ¿Va a usarlos todos? No. ¿Cuál va a usar? Alguien que me diga, si tiene 3 seguros, ¿cuál va a usar? El de mayor cobertura. Correcto, el de mayor cobertura. ¿Sí? Siempre va a usar el de mayor cobertura. Entonces, si se acaban los beneficios, pues podría utilizar, ¿verdad? El otro seguro, pero no sé, pero siempre va a ser supervisado. Existen las preautorizaciones, ¿verdad? La persona tiene que pasar por una evaluación para saber si aplica o no, para continuar con los beneficios. ¿Ok? Entonces, vuelvo acá y vamos a ir a la siguiente slide. Entonces, aquí es donde entra lo que es el beneficio por rehabilitación, ¿verdad? Dice aquí, es posible que un asegurado no pueda regresar a su empleo normal debido a la discapacidad, pero aún así puede trabajar en algún otro tipo de trabajo. El beneficio de rehabilitación facilita la formación profesional para preparar a los asegurados para una nueva ocupación. Entonces, ese es el objetivo de la rehabilitación. Entonces, siempre un médico está certificando, ¿verdad? Entonces, la persona no puede pasar todo el tiempo diciendo, no, es que solo puedo trabajar 1 hora. No, va a pasar bajo una supervisión. Y les digo, las cláusulas por discapacidad o los seguros por discapacidad, las aseguradoras son muy celosas con esas cláusulas. Entonces se deben de cumplir a cabalidad, así como la discapacidad total tiene que ser total. Un pequeño punto en la hoja que cambie el contexto, ¿verdad? O un minuto que regrese a trabajar, automáticamente pueden cancelar la cobertura, porque ya no cumple con esa definición. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Aunque no viene directamente con una póliza de discapacidad, pero vamos, les pongo el ejemplo de
de mi abuelita, ¿no? Ella tiene ya creo que 86, 87 años. Hace algunos años atrás, al hacerlo hace como unos 5 años atrás, ella tuvo un accidente y le estaban dando una compensación económica, ¿verdad? La habían atropellado. Entonces, de parte pues de la aseguradora del culpable, le estaban dando una compensación económica. Lo cierto es que ella tenía que usar bastón, la obligaron a usar bastón, pero ella era de esas viejitas un poco coquetas, ¿verdad? Que le daba vergüenza andar ahí con el bastón, entonces prefería andar ahí sin el bastón. Y un día le llega un sobre a su casa, ¿verdad? Y tenía una multa de $50, bueno, era una multa creo que le habían puesto de $50,000, que le iban a descontar $50 de su cheque mes a mes. A mi pobre viejita le empezaron a descontar eso y en el sobre iban unas fotos que la encontraron en un mall, ¿verdad? Donde ella iba caminando sin bastón. Entonces la consideraron como una simuladora potencial. ¿Por qué? Porque no estaba usando el bastón. Es decir, que como quien dice que ella había reclamado el beneficio, pero vieron en las fotos que ella podía caminar por cuenta propia y que no necesitaba el bastón y por eso la multaron. Entonces, les digo, no es un mito, sino que ella recibió las fotos donde ella está caminando sin bastón. Entonces, así como ella, pues obviamente a todas las personas las van a investigar y siempre están bajo regulaciones, porque las aseguradoras se lo toman muy en serio y la letra pequeñita puede cancelar una cobertura. Dice aquí, bajo el beneficio de rehabilitación de una póliza de ingreso por discapacidad, la aseguradora pagará el costo aprobado de un programa de rehabilitación para ayudar a un discapacitado a regresar a su trabajo. Entonces, es la aseguradora la que va a pagar o a costear ese beneficio, pero la intención es que la persona regrese a trabajar. Vamos a ver algunas disposiciones ahora, ¿sí? Aquí encontramos lo que se conoce como el periodo de prueba, periodo de espera o periodo de probatoria. Aquí ahorita lo vemos como periodo de prueba, pero ¿cuáles son los otros dos dijimos? Vamos a poner aquí periodo de espera. Probatoria. Correcto. Probatoria. Okay, aquí tenemos el periodo de espera. Entonces, el periodo de prueba, espera, probatoria es lo mismo, solo que es un concepto que se trabaja con diferentes pólizas. Periodo de prueba, periodo de espera o periodo de probatoria. Entonces, uno se aplica con las pólizas individuales, el otro se aplica con el seguro social y el otro se aplica con las pólizas grupales. ¿Sí? Entonces, el periodo de prueba, ¿en qué momento comienza? Alguien que me diga, ¿en qué momento comienza ese periodo? ¿Se recuerdan al principio lo vimos? Vean, Después de la vigencia de la póliza. después de la vigencia de la póliza. No, después de la fecha. No, ya me perdí. En el comienzo de la discapacidad, ¿no, profe? No. No, tampoco. Al comienzo de la póliza, cuando la póliza se emite. ¿Sí? Venga. El periodo de prueba, ¿se recuerdan que al principio decía la póliza más baja, perdón, la prima más alta es en función de un periodo de espera de 14 días y un periodo de beneficio de 10 años? Entonces, recuérdense que entre más corto ese periodo de espera o periodo de prueba o probatoria, ahorita voy a hablar de los periodos, entre más corto es, la prima va a ser más alta. Eso significa que vamos a suponer que un asegurado compra su póliza, hoy estamos 3 de octubre. Vamos a suponer que hoy 3 de octubre, ¿verdad? Octubre la compra. Y tiene un periodo de prueba de 30 días. ¿Sí? Entonces, como tiene un periodo de prueba de 30 días, significa que a partir de hoy
que compré el seguro, vamos a suponer que yo compré el seguro, a partir de hoy empiezan a correr 30 días. Este periodo es de una sola vez. Hay una rayita, papá. ¿Sí? Entonces, una sola vez. Se repite una sola vez. Y es cuando empieza la cobertura. ¿Cuál es el propósito del periodo de prueba? Veamos. Ahorita voy a explicar en detalle cada uno, pero dice aquí, el periodo de prueba especificado en una póliza de seguro por discapacidad es el periodo de tiempo que debe transcurrir después de qué fecha? Y vigencia de la póliza. Antes de que se paguen los beneficios. Ajá. Este periodo es de una sola vez. Solo pasa una vez y comienza a la fecha, ¿verdad?, de vigencia de la póliza y finaliza 15 o 30 días después de que la póliza haya estado vigente. Entonces, si yo compro un seguro de discapacidad hoy y tengo un periodo de prueba de 30 días, significa que si yo de aquí a una semana quedo discapacitado, yo no puedo reclamar discapacidad porque tengo un periodo de prueba y ese periodo de prueba no puedo, mientras estoy en el periodo de prueba, yo no puedo reclamar beneficios por discapacidad. Ese periodo es de una sola vez. ¿Y cuál es el objetivo? El propósito del periodo de prueba es que excluir enfermedades preexistentes. Entonces, por eso es de una sola vez. El objetivo es acá. Muchas personas compran a veces el seguro porque ya lo necesitan. Entonces, ¿por qué el periodo de prueba, entre más corto es, la prima es más alta? Porque lo que yo le estoy diciendo a la aseguradora es que ya me urge, ya lo necesito. Pero si yo le digo a la aseguradora, mira, quiero un periodo de prueba de 6 meses. Entonces le estoy diciendo, no, o sea, no lo necesito, lo quiero comprar por precaución, pero no es algo que ya me urja. Porque no lo necesito. Pero, vean lo que ahorita vamos a ver más abajo. Dice aquí, y proporciona una guía en casos límites cuando hay preguntas sobre si el asegurado enfermó antes o después de la fecha de la vigencia. Ayuda a proteger al asegurador contra la ¿qué? ¿Qué dijimos? La selección adversa. Selección adversa. ¿Qué es selección adversa? ¿Alguien que me diga? Que no se sabe el por qué el asegurado quiere tomar la póliza. Correcto, Joana. No se sabe la razón. Como no sabe, entonces, yo no sé, el asegurador dice, yo no sé cuál es la intención de esta persona que quiere una cobertura a corto plazo. Entonces, para la aseguradora es una selección adversa. Dice, porque aquellos que saben que están enfermos tienen más probabilidades de tratar de obtener un seguro. Entonces, eso es una selección adversa. No sé las intenciones del asegurado. Y por lo tanto, entre más corto es el periodo de prueba, la prima va a ser más alta porque el riesgo para la aseguradora es más alto. Entonces yo le puedo decir a la aseguradora, mira, yo quiero un periodo de prueba de 6 meses. Entonces mi prima va a ser mucho más baja porque le estoy diciendo, no, yo no la estoy comprando porque la necesito, porque ya la necesito. La estoy comprando para tenerla por emergencias. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba no se aplica a los accidentes. Esto es según la ley del IPA. Y aquí nos topamos otra vez con el IPA, ¿verdad? El IPA regula, ¿qué beneficios o qué regula el IPA? ¿Alguien que me recuerde? ¿Cómo es clasificación de accidentes y enfermedades? Correcto, Fausto. Accidentes y enfermedades. Eso lo regula el IPA. Entonces, según el IPA, el periodo de prueba no se aplica a los accidentes porque no se puede anticipar a un accidente. Entonces, si yo tengo un periodo de prueba de 6 meses y quedo discapacitado a los 3 meses por un accidente, el seguro de todas formas me va a cubrir. ¿Por qué? Porque no se aplica a los accidentes. Pero si es por una enfermedad, de aquí a 3 meses yo quedo discapacitado por una enfermedad y tengo un periodo de espera de 6 meses, el seguro no me va a cubrir porque tengo 6 meses como periodo de prueba. Y el objetivo es excluir enfermedades preexistentes. Eso es lo que busca la aseguradora. ¿Por qué? Por la selección adversa. No sabe a ciencia cierta con qué propósito está comprando el seguro. Entonces, periodo de prueba es el nombre que normalmente se usa para pólizas individuales. Estás a prueba, ¿sí? Una pregunta, Don.
Dígame, Fausto. En caso, estamos en este momento, 3 de octubre. Compramos una póliza. Tenemos 30 días de espera Ujú. para que comiencen a los beneficios. A ver, ahí por favor me podría ayudar. Vamos a ver. O sea, cuando empiezan los beneficios. Claro, estamos 3 de octubre, después de 30 días del Ujú. periodo de espera. ¿Correcto? Esto significa que si son 30 días de espera, si son 30 días, yo no puedo reclamar ningún beneficio por discapacidad por enfermedad durante esos 30 días. No me los va a cubrir, porque estoy... Porque la aseguradora nos está analizando. Sí, o sea, es que es la prima que estoy pagando. Entonces, Correcto. para eso entra la selección adversa, ¿no? Entonces, para la aseguradora es un riesgo. Entonces, entre más corto es este periodo, para la aseguradora es como que ya me urge, ya lo necesito. Entonces, por eso la prima va a ser más alta, ¿verdad? Más alto, claro. ¿Mm? Porque es Pero cortita, 30 días. 30 días, sí, pero yo puedo poner en una póliza privada, yo elijo la cantidad de tiempo. Ojo, en una póliza privada yo elijo la capacidad, el tiempo en base a mi capacidad de pago, o en base a mis necesidades. Entre más corto es el periodo de prueba, la prima, ¿qué va a ser? Más Más alto. corto o Más más alto. alto. Entre más bajo es mi periodo de prueba, la prima va a ser más baja. Esa es una posible pregunta de examen, donde ponen a veces a analizar cuál de las siguientes tendría una prima más baja o cuál de las siguientes me proporcionaría una prima más alta. Entonces yo tengo que hacer mi análisis, ¿no? En base a las opciones. Y obviamente la prima más baja es donde tenga un periodo de prueba largo y un periodo de beneficios corto. Más corto. Mi prima más alta va a ser donde tenga un periodo de prueba corto y un periodo de beneficios largo. Más amplio. Ajá. Entonces, el periodo de prueba normalmente es el nombre que se aplica en pólizas individuales. Luego encontramos el periodo de espera que lo encontramos en las pólizas del gobierno, en el Seguro Social. ¿El periodo de espera en el gobierno es de cuánto tiempo? ¿Alguien que me diga? 5 meses. Correcto, Joana, 5 meses. Ahí es un periodo de espera fijo. Y el periodo de probatoria es un periodo de prueba, por decirlo así, pues es de probatoria, es de prueba, en las pólizas grupales. ¿Y ese periodo de probatoria es de cuánto tiempo en las pólizas grupales? De 1 a 6 meses. Correcto, Joana, de 1 a 6 meses. Por lo general es de 6 meses, pero puede variar de 1 a 6 meses en algunas aseguradoras, pero la mayoría, el tiempo promedio o de forma general es de 6 meses, pero puede ser de 1 a 6 meses. Eso significa que la persona está a prueba y como está a prueba, no puede reclamar discapacidad durante ese periodo, ¿sí? Entonces, prueba, espera o probatoria. Hay una posible pregunta que ustedes pueden encontrar donde dice, ¿cuál de las siguientes es común en una póliza grupal más no en una póliza individual? Y la respuesta es, comúnmente, la respuesta es el periodo de probatoria, ¿sí? El periodo de probatoria es un periodo de tiempo que encontramos en las pólizas grupales, pero no en las individuales, ¿verdad? Por el nombre. Entonces, recuérdense que estos periodos no se aplican a los accidentes. Si la persona reclama discapacidad por accidente, no se aplica el periodo de prueba, espera, probatoria. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Voy a borrar acá y vamos a continuar. Vamos a ir a la siguiente slide. Luego encontramos el periodo de eliminación. El periodo de eliminación es otro periodo que encontramos en las pólizas por discapacidad. Este periodo de eliminación, ¿se repite o no se repite? A ver. Si se repite cada vez que hay una discapacidad.
Correcto, Joana. Sí se repite cada vez que hay una discapacidad. Entonces, el periodo de prueba dijimos que es un periodo de una sola vez y comienza cuando se compra la póliza. Entonces, ya pasamos ese riesgo, ya pasamos ese periodo, que ya superamos esa prueba. Ahora viene el periodo de eliminación. El periodo de eliminación es el tiempo inmediatamente posterior al inicio de la discapacidad. Entonces, cuando reclamamos una discapacidad, primero encontramos el periodo de eliminación. ¿Cuál es el propósito del periodo de eliminación? Dice, elimina reclamos de discapacidad a corto plazo. Es decir, discapacidades temporales. La discapacidad no paga discapacidad temporal. Solo, ojo, no quiero que confundamos aquí corto plazo. Este corto plazo significa temporal. Temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una discapacidad donde una persona de repente se dobla el pie y queda discapacitada una semana y no puede trabajar. Entonces, eso no lo paga el seguro por discapacidad. El mínimo de tiempo para cubrir una discapacidad a corto plazo, ¿de cuánto es? 3 meses. Muy bien. ¿Hasta qué tiempo? 24, 24. Correcto. Correcto. 24 meses. Correcto. Corto plazo es de 3 meses a 24 meses. Largo plazo es de 24 meses en adelante. Adelante. El seguro social no cubre discapacidad a corto plazo. El seguro social solo cubre largo plazo. ¿Y largo plazo es de cuánto tiempo en el seguro social? 12 meses. Correcto. 12 meses en adelante. Entonces, esto es el seguro social. Entonces dice, mientras más largo sea el periodo de eliminación, menor será la prima de los beneficios por discapacidad. Entonces, el periodo de eliminación es una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? El periodo de eliminación es, y dentro de las opciones está, como un deducible, solo que en vez de tiempo, en vez de dólares, es en tiempo. Entonces, es donde entra la operación como el ejemplo que vimos ayer, creo yo, en clase, ¿no? Donde un asegurado queda discapacitado 3 meses y medio y tiene un periodo de eliminación de 30 días y tiene un beneficio de $500 mensuales. ¿Cuánto recibe? Y las respuestas se recuerdan que era 1,200. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de eliminación de 30 días y el periodo de eliminación es un deducible. Si la persona queda discapacitada 6 meses y tiene un periodo de eliminación de 30 días, ¿cuánto le van a pagar? 5 meses. 5 meses. ¿Por qué? Porque de los 6 meses que está discapacitado, le deducen, por eso es un deducible, le quitan ese tiempo y ese tiempo no se paga, no lo van a pagar porque es un periodo de eliminación. ¿Y cuál es el propósito del periodo de eliminación? Eliminar discapacidades temporales a corto plazo, ¿verdad? Menores de 3 meses. Y recuérdense que el periodo de eliminación se va a repetir en cada discapacidad. ¿Después de cuánto tiempo? En cada discapacidad, ¿después de cuánto tiempo? A ver, voy a cambiar la pregunta acá. Encontramos la discapacidad recurrente. Esa es una posible pregunta de examen. ¿Qué es una discapacidad recurrente? Que se frecuenta. Que es una discapacidad que se frecuenta, es decir, que es una discapacidad por la misma razón que había un reclamo anterior. Es decir, que una persona quedó discapacitada por un problema de la columna, se recupera y luego tiene otra vez una recaída por problemas de la espalda. Entonces, vuelve a caer en una discapacidad por el mismo problema. Entonces, se considera recurrente a menos que haya pasado ¿cuánto tiempo? Antes de los 6 meses. Correcto, Joana. Antes de los 6 meses se considera recurrente. Entonces, ¿pero qué pasa? La persona se recuperó del problema de la espalda y volvió a tener una recaída
por problemas de la espalda a los 7 meses después. ¿Eso entonces qué tipo de discapacidad sería? Una nueva discapacidad. Nueva discapacidad. Correcto. Una nueva discapacidad, aunque sea por el mismo motivo, pero ya pasaron más de 6 meses y por lo tanto se considera una nueva discapacidad. Y como es una nueva discapacidad, ¿qué le van a pedir? Nueva Otro Eliminación. periodo de eliminación. Nuevo discapacidad. periodo de eliminación o es igual a un deducible, otra vez, ¿verdad? Le van a exigir el deducible, que es el periodo de eliminación. Ahora, si la persona queda discapacitada por el mismo problema en un periodo, vamos a suponer que se recupera y quedan 3 meses, otra vez la recaída, eso se considera recurrente. Y como es recurrente, ya no le van a pedir periodo de eliminación. Eso es sí y solo sí, si la discapacidad es por la misma razón, pero si a los 3 meses queda discapacitado por otra nueva discapacidad, eso ya no es recurrente. Por lo tanto, le van a exigir periodo de eliminación. Entonces, eso solo aplica cuando es por la misma discapacidad. Es una recaída por la misma discapacidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, vamos a continuar aquí. Veamos. Y luego tenemos el periodo de beneficios. Y en pocas palabras, el periodo de beneficios es cuando se empiezan a recibir los beneficios. Entonces, entre más largo es el periodo de beneficios, la prima va a ser más alta. Entre más corto es el periodo de beneficios, la prima va a ser más baja. Dice aquí, el periodo de beneficios es el periodo de tiempo máximo que los beneficios de ingreso por discapacidad se pagarán a los asegurados. Cuanto mayor sea el periodo de beneficios, mayor será el costo de la prima. Las pólizas individuales a corto plazo proporcionan beneficios por 6 meses. Aquí dice 6 meses, quiero aclarar eso, pero normalmente ustedes van a encontrar, y eso ya cuando ustedes van a la práctica, ustedes van a encontrar que pueden proteger desde los 3 meses, ¿verdad? Pero aquí aquí dice 6 meses hasta los 2 años. Las pólizas individuales a largo plazo se caracterizan por periodos de beneficios de más de 2 años, es decir, de 24 meses en adelante, ¿verdad? En algunos casos la discapacidad total no ocurre inmediatamente después del accidente, sino que se desarrolla algunos días después o semanas después. Pero aún así, el seguro lo puede cubrir. Eso se conoce como una discapacidad retrasada, ¿verdad? Aquí lo dice abajo. Cuando la persona queda discapacitada por un problema de un accidente que fue hace un tiempo atrás. Pero las pólizas también estipulan tiempos, es decir, cubre discapacidades retrasadas hasta un máximo de cuántos días, y esos días se estipulan y pueden variar de una póliza a otra. No es que sea un número fijo, pero pueden ser 30, 60, 90 días, etcétera, según el tipo de póliza. Dice aquí, la mayoría de las pólizas permite una cierta cantidad de tiempo durante la cual la discapacidad total puede resultar un accidente y el asegurado aún será elegible para los beneficios. Entonces, ese se conoce como periodo de beneficios, cuando se empiezan a recibir los beneficios. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento con este tema? Entonces, ¿cuáles son los 3 tiempos? Es decir, cuando empieza la discapacidad, hemos visto 3 disposiciones, 3 cláusulas, 3 periodos de tiempo. ¿Cuáles son? Prueba, eliminación y probatoria. Beneficio. Beneficios. Beneficio. Probatoria, prueba, es lo mismo, ¿verdad? Solo que son diferentes conceptos para diferentes pólizas, pero al final es el mismo periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, periodo de prueba, eliminación Y beneficio. y beneficio. Espera es de una sola vez. Eliminación es cada vez que se reclama discapacidad, a menos que sea recurrente. Y luego el periodo de beneficios, que es cuando se empiezan a pagar los beneficios, y el periodo estipulado aquí es el periodo durante el cual va a recibir beneficios. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya estamos en la recta final. Luego encontramos aquí la cláusula renuncia prima. Dice aquí, en general,
se incluye una exención del conductor de la prima de las pólizas garantizadas de ingreso por discapacidad individual, renovables y no cancelables. Ahorita los vamos a explicar. Exime al titular de la póliza de pagar las primas durante el periodo de discapacidad total. Esta es pregunta de examen. Para calificar para la exención, el asegurado debe experimentar una discapacidad total por más de un periodo de tiempo. Y aquí nuevamente, se recuerdan que anteriormente decía 6 meses. Y aquí dice comúnmente de 3 o 6 meses. Por eso ponemos de base un mínimo de 3 meses y un máximo de 24 meses para discapacidades a corto plazo, ¿verdad? Entonces, dice, la exención de la prima generalmente no se extiende más allá de los 60 o 65 años del asegurado. Las primas no se aplican a partir de la fecha de la discapacidad. Entonces, renuncia cláusula prima significa, hay una pregunta que viene en el examen y dice, ¿por cuál de las siguientes no se puede cancelar un seguro? Y por eso dice aquí, no cancelable. Se garantizan, ¿verdad? Individual, renovable y no cancelable. Entonces la pregunta que viene en el examen es, un grupo de personas que se dedica a un área en común tienen un tipo de póliza. ¿Por qué motivo no se puede cancelar la cobertura de esta persona que pertenece al mismo grupo? Y dentro de las 4 opciones está discapacidad. Entonces, recuérdense que las pólizas por discapacidad, durante el periodo de la discapacidad, no se pueden cancelar. ¿Por qué? Porque es la aseguradora la responsable de pagar las primas durante ese periodo. ¿Por qué? Porque existe esta cláusula que se llama cláusula de renuncia prima o exención. Ustedes también la pueden encontrar como exención de prima. Exención de prima. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que renuncio al pago de mis primas durante la discapacidad y es la aseguradora la responsable de pagarlas. Y es por eso que no se puede cancelar. ¿Cuál es la única razón por la que una aseguradora puede cancelar una póliza? ¿Alguien que me diga? Porque El se impago de deben las primas, ¿no? las primas. Correcto. Por el impago de primas. Prima impaga, ¿verdad? Por esa razón se pueden cancelar. Pero aquí en el periodo de discapacidad, ¿por qué no se pueden cancelar? Porque la aseguradora es la responsable de pagarlo. Por eso se constituyen como no cancelables. Esta misma cláusula de exención de primas se aplica a 2 situaciones únicamente, solo a 2 casos. ¿Cuáles son? Que también es una posible pregunta de examen, dicho sea de paso. ¿Cuál es la otra razón por la donde se aplica esta cláusula? ¿En salud o en seguros de vida? Porque hay una que es cuando el hijo está, es el que toma la póliza y el padre que paga la póliza fallece, pues en ese caso también hay una excepción de prima. Correcto. Es la póliza juvenil. ¿Sí? La póliza juvenil, o sea, no es en una póliza particular, es en una póliza juvenil, porque en una póliza juvenil, que es para un menor de edad, existe una cláusula pagador. Es decir, que existe alguien que es responsable de pagar esa póliza. Entonces, esa cláusula, ¿verdad? De cláusula pagador va de la mano con la cláusula exención de prima, que es lo mismo que renuncia a cláusula prima. Entonces, significa que si el pagador muere, no le van a decir al menor de edad, mira, como no tienes quien, lo siento, pero te voy a quitar tu seguro. No. Pasan 2 casos. La aseguradora se hace cargo del pago de las primas del menor hasta que alcanza la mayoría de edad o cuando alguien se hace cargo del menor legalmente. Entonces, es ahí donde se aplica la cláusula exención de prima. Hay una pregunta que viene en el examen y dice, la cláusula exención de prima sería aplicable ¿para qué tipo
¿para cuál de las siguientes opciones? Solo así dice, ¿para cuál de las siguientes opciones? La cláusula exención de prima sería aplicable para cuál de las siguientes opciones. Y dice padre, madre, hijo, socio. Hijo. Correcto. Hijo o niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una póliza juvenil. Entonces, la mamá o el socio, cualquiera, pues pueden hacerse cargo de sus pólizas, pero el menor no. El menor tiene la cláusula de exención de prima, que si muere, es la aseguradora la que debe de pagar esas primas, porque constituye como no cancelable. Entonces, esa es la cláusula exención de prima. ¿Por cuál de las siguientes razones no se puede cancelar una póliza si la persona queda discapacitada? ¿Por qué? Porque la póliza se constituye como no cancelable, porque es la aseguradora quien paga las primas, porque se aplica la cláusula exención de prima o renuncia cláusula prima. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? ¿Comentario? Muy bien, vamos a seguir aquí. Pregunta. Sí, ¿Qué Félix. qué pasa cuando el joven cumple la mayoría de edad con la póliza que él tiene? Gracias. Cuando él cumple la mayoría de edad, es prácticamente la aseguradora deja de pagar las primas. O sea, ya es la persona, como ya es mayor de edad legalmente, ya debe de hacerse cargo del pago de sus primas. O sea, ya le compete a él hacerse cargo. ¿Sí? Entonces, porque la aseguradora lo cubre mientras es menor de edad. Porque por eso es la cláusula pagador, ¿verdad? O exención de prima que es contra el que está pagando las primas. Pero si es mayor de edad, ya es responsable él de mantenerla. Por eso ustedes van a encontrar que la aseguradora se hará cargo del pago de las primas hasta que alcanza la edad de 18 años. Y de hecho dice literal, hasta que alcanza la edad de 18 años. Se constituye como no cancelable. ¿Ok? Y te pregunto, en ese caso, si el joven decide cancelar, Si pues él todos decide esos cancelar, beneficios que obtuvo se perdieron. sí, prácticamente se pierden. O sea, si él decide Ok. cancelar, porque pues ya él es el responsable y ya puede tomar decisiones. Recuérdense que para tomar decisiones sobre una póliza debe ser, ¿verdad? Capaz legalmente. Y cuando hablamos legalmente capaz es que esté en sano juicio y que sea mayor de edad. Entonces ya Ok. puede tomar decisiones. Pero mientras es menor de edad, es la aseguradora la encargada de mantener esa póliza. ¿Ok? ¿Alguna otra? Sí, algo, una preguntita. O sea que en todo caso hay dos tipos de exoneraciones de primas. Una por la discapacidad, cuando hay una discapacidad total, y la otra cuando, en este caso, fallece el pagador en una póliza juvenil. Ajá, es donde se aplica. O sea, son las únicas dos razones donde se aplica la exención, La exención, exacto. ajá, o la renuncia a prima. Que viene a ser lo mismo, renuncia prima o O exención. exención. O exención de prima. Es lo mismo. O sea, renuncia a prima es que dejo de pagar. Exención de prima es que me exoneran de la prima. ¿Verdad? Correcto. Entonces, es lo mismo. Me exoneran del pago de la prima y es la aseguradora. Por eso se constituyen como no cancelables. ¿Cuáles no se constituyen como no cancelables? Las pólizas por discapacidad. Que mientras está la persona discapacitada o la póliza juvenil, si el pagador muere, no se pueden cancelar. ¿Ok? Y aquí hay aquí hay una inquietud, pero comúnmente por cuestión de exención de prima, siempre y cuando haya un periodo específico de 3 a 6 meses en la póliza. Eso, la exención dice, el asegurado debe experimentar una discapacidad, recuérdense, de por lo menos una discapacidad de corto plazo, ¿verdad? Ya, La de corto corto plazo. plazo es de 3 o 6 meses hasta 24 meses, ¿verdad? 4 Pero el meses. mínimo, por eso aquí solo se menciona el mínimo. El mínimo es de 3 o 6 meses para poder aplicar. ¿Por qué? Porque menos de eso ya es una discapacidad temporal. Esas no las cubre. ¿Ok? Ya, Solo las de corto plazo, ¿verdad? Que es un mínimo de 3 o 6 meses en adelante. ¿Ok? ok. Gracias, Aaron. Con gusto. Bien, no sé si hay otra pregunta. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Hasta aquí prácticamente llegamos con el tema de hoy, ¿verdad?
hemos Bien. finalizado con esta parte. Se dieron cuenta, el tema no es tan extenso, pero sí pueden encontrar muchas preguntas de diferente índole, es decir, aplicadas de diferente forma, en diferente situación, en casos, ejemplos. Entonces, si yo conozco el tema, cómo funciona, voy a saber responder a esas preguntas. ¿Ok? Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Daniel, tengo la mano levantada. Hola, profe, sí. Bueno, tengo otra pregunta, algo fuera de este tema. Por lo No hay menos problema. Ujú. en el examen siempre he visto una pregunta que me habla del monto de rescate o no sé a qué se refiere que ese monto de rescate. Espera, el, ¿me puede el aclarar esa dudita? valor, el rescate es, Ajá, valor de rescate. ujú, se refiere a los impuestos. Ujú. O sea, para el pago de impuestos. Impuestos. Ujú. Sí, o sea, cuánto es tributable o cuánto no. O sea, cuánto es rescatado. O sea, el valor rescate se refiere a cuánto es lo que se va a reportar. Rescate, o sea, es cuánto es lo que se está reportando para el pago de impuestos. Es una mala traducción. Ok. Yo creo que esa pregunta siempre la he raspado, pues. Es una Pero sí, duda que siempre me queda en la mente. Ok. a eso se Aaron, una preguntita ahí. Como también hay un término que habla de cara. valor cara, valor nominal. Es el valor Mm, nominal. Eso viene normalmente, lo van a encontrar en pólizas de vida, pero se refiere al valor nominal, que también es una mala traducción. Cara, valor nominal Ujú. y el que estamos hablando. Rescate, ¿verdad? Todos Rescate. los cargos de rescate deben de ser revelados para el pago de impuestos. Por eso ustedes van a ver ahí, normalmente donde aparece rescate, aparece en la misma sección tema de impuestos, ¿no? O sea, todos los cargos de rescate o todos los cargos ganados o las ganancias deben de ser reportadas para pago de impuestos. Rescate similar e impuestos. Ok, muy amable. Gracias, Aarón. Y muy Perfecto. buenas Gracias, noches. profe. Gracias. Sí, con gusto. Aquí dice, buenas noches, soy nuevo aquí. ¿Puedo hacer una pregunta al final del meeting? Te agradezco de antemano. Ok. Lea, buenas noches. Sí, si quieres, no sé si puedes hacer la pregunta con todo gusto, ¿verdad? Bueno, ya terminamos ahorita del contenido. Si quieren, permítame, voy a finalizar la grabación